Un saludo para todos. Hoy vamos a darle solución a esta tarjeta número T.MT5522.81 que está bloqueada en el standby. Acá tenemos ya todo conectado. Vamos a hacerle un diagnóstico con la consola Secure CRT que viene incluida en el programa del RT809F. Lo vamos a hacer a través de este conector que se hizo acá en el taller, el cable VGA que va al programador, y aquí donde están marcados estos puntos está la comunicación WAR, tierra, TX y RX. Como pueden ver, está la luz indicadora del standby, pero presionamos power y la luz no cambia de estado, indicando que la tarjeta no está encendiendo. Ya se revisaron todos los voltajes en las subfuentes y todo está bien. La temperatura del procesador está bien. Se comprobaron los puertos HDMI, no hay ninguno en corto. Entonces lo que vamos a hacer es un diagnóstico con la consola Secure CRT. Acá tenemos abierto ya el programa. Vamos a irnos aquí a lo que es parámetros, indicando que la comunicación está por los pines 4 y 11. Le damos a salvar. Nos vamos al toolchain y buscamos la consola Secure CRT y esperamos que abra para hacer la conexión. Acá nos indica que la conexión sería por el puerto COM4. Le damos que se conecte y ya ahí la tenemos conectada. Vamos a encender la tarjeta y ver qué nos dice la consola sobre el diagnóstico de la tarjeta. Y ahí está el error que nos dice la consola, que el boot falló, el boot 1, el boot 2, y hay un error en la MMC, error 6, y que el sistema se detuvo. Entonces acá lo que queda es bajar la memoria, porque al estar los boots dañados no creo que se logre hacer la conexión a través de los puntos data 0, CMD, clock, para lo que es instalar nuevamente el archivo de la memoria MMC. Queda quitar el disipador. Aquí tenemos la memoria, dejarla al descubierto, bajarla, hacer la programación de la misma con el archivo y volverla a instalar. Aquí, como pueden ver, ya quitamos el disipador. Tenemos el procesador ahí, la memoria acá cerca del número de la tarjeta. Es un procesador MediaTek. Entonces lo que vamos a hacer es quitar la memoria para comprobar el estado de la misma, el tiempo de vida útil que le queda. Si está dentro de lo normal ese tiempo, entonces se puede utilizar la misma, nada más se le vuelven a grabar los datos. Si pasa de un 30, 40, 50%, pues ya no es viable utilizarla nuevamente, entonces vamos a tener que cambiarla por una que esté entre el 0 al 10%. Ahí, como pueden ver, están todas las subfuentes, ya todas se habían medido, el regulador lineal, este integradito, que es el que se encarga de la alimentación de la memoria, de 3.3 voltios y 1.8 voltios. Acá ya limpiamos la memoria. Vamos a pasarle al programador para grabar el archivo. Ya la colocamos en el programador. Vamos a cerrar y conectarlo a la computadora.
Abrimos el programa, vamos a darle clic en identificar, vamos a probarla en 3.3 voltios. Y le damos leer. Dice que la memoria está de un 0 a un 10%, es una memoria de 8 gigas y versión 5.1. Vamos a guardar el archivo para tener un respaldo de esa misma, aunque esté dañada, pero siempre lo vamos a guardar. Acá ya vemos que el proceso terminó. En esta esquina tenemos los archivos. Tenemos uno para 65 y este otro que es para 55 pulgadas con ese mismo chasis. Vamos a darle nuevamente aquí a identificar. Y ahora sí le vamos a dar escribir ya que tenemos el archivo original. Entonces vamos a irnos a escritorio y vamos a buscar los archivos, que sería este Select 55 SIH1 versión AA03. Vemos todos los archivos que están ahí, marcamos uno, le damos a abrir y ya empieza la escritura de los archivos. Ya va por un 1%. Este es un proceso que tarda en este tamaño a través de la base de la memoria, máximo 10 minutos. Entonces vamos a pausar el video, ya va por un 6% y cuando ya está por terminar o ha terminado, entonces volvemos nuevamente para la instalación, el revalinado, la instalación de la memoria en la tarjeta nuevamente. Como podemos ver, aquí ya terminó la escritura del archivo en la memoria, dice que se escribió correctamente. Entonces vamos a sacar la memoria del programador y vamos a limpiar la tarjeta para volverla a colocar. Antes de eso debemos de revalinarla nuevamente. Aquí ya tenemos la memoria revalinada. Tenemos el espacio donde va puesta, ya lo limpiamos, quitamos el exceso de soldadura. Vamos a proceder a colocar flux, colocar la memoria y volverla a soldar con la estación de aire caliente. Acá ya colocamos la memoria en su lugar, la soldamos, la tenemos sin el disipador. Vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a conectarla. Y ahí enciende la luz indicadora y como pueden ver ya pasa a verde indicando que la tarjeta está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el disipador, le vamos a colocar pasta nueva al procesador y vamos a colocar el disipador para ya conectarla al TV160 y hacerle las pruebas respectivas. Ya una vez que se montó la memoria, ya se montó el disipador, vamos a encender el TV160. Está la luz indicadora. Vamos a darle power aquí en el teclado. Ya cambia de estado la luz y como pueden ver, ya ahí la tarjeta está encendiendo. Apagamos nuevamente. Volvimos a dar power, pasó la luz azul. Ahí empiezan los circulitos indicando que ya está cargando el sistema.
Esta es una tarjeta que nos mandó un colega, que agradecemos la confianza que nos tienen para reparar sus tarjetas. Esta venía bloqueada en la luz del standby del rojo, de ahí no pasaba. Acá estamos haciendo los ajustes ya para terminar. Y acá pueden ver que ya terminamos los ajustes. Ya la tarjeta está funcionando. Ya se la reparamos al cliente que confió en nosotros para hacer la instalación del archivo de la memoria MMC. Ya la tarjeta está funcionando correctamente. Lo que queda es empacarla y enviársela al cliente. Recuerde que brindamos el servicio de programación de memorias eMMC, instalación de software, reparación de tarjetas. En este caso también se cambió la memoria porque aunque marcaba de un 0 a un 10%, salía sin video la tarjeta. Entonces volvimos a programar una memoria nueva y la cambiamos y ya se corrigió el problema. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Recuerde que nos encontramos en San Mateo de Alajuela. Los invito a suscribirse al canal. Si el video es de su agrado, darle like, compartir, comentar y nos vemos en el próximo video.